Hola, ¿qué hay? No sé si se nos ve. Se nos ve, ¿verdad, Pedro? Sí, yo creo que sí, ya Sí, estamos. yo creo que sí. Ya estamos. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes, ¿vale? Y futuros asistentes, porque vamos a esperar un par de minutos antes de empezar el webinar, que siempre hay alguien que se demora. Mi nombre es José Francisco Bonet, soy el director comercial de la división de certificación de A+, ¿vale? Sería la A+ Certification. Van a intervenir Pedro Fernández, es el director técnico de Startup, es una consultora tecnológica especializada en ciberseguridad, y Jorge Castro, que es el director de IT de la división de A+ Certificación. En el webinar de hoy hablaremos sobre la norma ISO 27032, ¿vale? Es una norma de ciberseguridad que pertenece a la serie de normas ISO 27001. Como todos sabéis, en la actualidad estamos constantemente recibiendo inputs de ciberataques, de hackers y la problemática que hay actualmente en las organizaciones. Esta norma, que pertenece, como he dicho anteriormente, a la serie ISO 27000, lo que va a ser es un complemento y un refuerzo de otras normas ya existentes, como es la ISO 27001. Eh, Esta norma lo que va a ayudar fundamentalmente es a identificar aquellas brechas que hay dentro de las organizaciones y como tal dar una mayor garantía en la seguridad tanto al usuario como al cliente final. ¿Vale? Entonces, voy a compartir, he hecho una pequeña presentación con alguna transparencia para poneros en contexto. Disculpar. Disculpar un segundo, las tecnologías no es lo mío, de eso que estamos hablando. Aquí está. No sé si la veis, Sí, ya se está viendo, José. la estáis viendo, ¿no? Pues yo creo que vamos a dar pie ya. ¿Qué hora es? Son ya las 13. Yo creo que vamos a dar ya comienzo a la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la norma ISO 27032? La norma ISO 27032, como os he comentado anteriormente, pertenece a la serie de normas ISO 27000, ¿vale? Que se centran en estándares relacionados con la seguridad de la información. Esta norma en concreto, la 27032, ofrece directrices para gestionar los riesgos y amenazas asociados con el entorno digital y mejorar la ciberseguridad. ¿Quién la ha desarrollado? La ha desarrollado la Organización Internacional de Normalización, ISO, y la Comisión Electrónica Internacional, la IEC. La norma por referencia en seguridad de la información es la ISO 27001. Esta es la norma del sistema de gestión de seguridad de la información. Es la norma internacional por excelencia, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tiene esta norma con otras normas de la serie ISO 27000? Pues por un lado vamos a hablar de la ISO 27701, que es de gestión de la privacidad, la 27017, que es de seguridad de los servicios cloud, la 27018, información personal en la nube, y, como no, la 27032, que es la norma objeto de este webinar. Luego mis compañeros, tanto Pedro como Jorge, os comentarán en mayor profundidad qué relación y qué vínculo tienen estas normas y cómo se pueden integrar y qué relación tiene. ¿De acuerdo? Beneficios de la ISO 27032 para las organizaciones. En primer lugar, lógicamente, mejora la protección de la información frente a vulnerabilidades y amenazas cibernéticas. En segundo lugar, ayuda a la gestión eficiente de incidentes cibernéticos y permite a las organizaciones responder de manera efectiva y minimizar el impacto. En tercer lugar, mejora la reputación de la empresa y la confianza del cliente. Y por último, ayuda
a cumplir con los requisitos legales y regulatorios relacionados con la seguridad de la información y la ciberseguridad. ¿Cuál es el proceso para la obtención de este certificado? Como cualquier otro sistema de gestión, hay varios hitos que cumplir hasta la obtención del certificado. Lo primero que tienen que hacer las organizaciones es implantar la norma en cuestión, ¿vale? Esta norma, como os he dicho, es totalmente integrable con otros sistemas de gestión de seguridad de la información, como es la 27001. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar lo que es la parte de implantación. La parte de implantación la realizan las consultoras, en este caso startup. ¿En qué consiste la implantación? Hay una norma de referencia, en este caso la 27032, y lo que tiene que hacer la organización es, en primer lugar, lógicamente, contratar los servicios de una consultora, que lo que va a hacer es tutelar a la organización para elaborar los diferentes procedimientos, registros, etcétera, que le afectan. ¿De acuerdo? Dentro de la organización lo que van a pedir las consultoras normalmente es que haya un interlocutor que conozca todas las entrañas de la organización, porque al fin y al cabo el know-how de la empresa lo tiene la organización. El experto, el expertise de lo que son la consultoría, los procedimientos, os lo va a aportar el consultor, pero el conocimiento de la organización lógicamente es de cada empresa. Los tiempos medios de una implantación van a depender un poco de cada consultora, de cada empresa, quiero decir, y de las prisas que tengan. Los cánones de calidad siempre hablan de entre 3 y 6 meses. Es verdad que por circunstancias del mercado, a veces las implantaciones se han hecho en menos tiempo y otras veces se dilatan. Una vez acaba lo que es la parte de la consultoría, tendría que hacer todas las empresas, que también va dentro de lo que es el paquete de consultoría, lo que es una auditoría interna. La auditoría interna es obligatoria antes de abordar lo que es la auditoría de certificación. La auditoría interna es como un diagnóstico, ¿de acuerdo? Se hace un diagnóstico, no, perdonad. La auditoría interna es un diagnóstico, no es la palabra, un simulacro es la palabra que quería decir. La auditoría interna es un simulacro previo a la auditoría de certificación. ¿Qué hacen las organizaciones? Analizan, antes de abordar la auditoría de certificación, si están preparadas o no. Cuando la auditoría interna tiene un resultado satisfactorio, ya las empresas están preparadas para lo que es abordar la auditoría de certificación. El ciclo de certificación es como el de cualquier otro sistema de gestión. Son ciclos de 3 años. Hay una auditoría inicial, una certificación inicial y luego unos seguimientos anuales. La certificación inicial tiene 2 fases. Tiene una fase previa, que es una fase documental, en la cual el auditor lo que va a hacer es estudiar la documentación del sistema de gestión. De ese estudio documental deriva un informe de auditoría, en el cual pues, se van a reflejar los posibles no conformidades o desviaciones que se han detectado en el sistema de gestión. Para ello se da un tiempo estimado luego de subsanación. Luego estaría lo que es la auditoría de certificación pura y dura. Entre esta fase previa y la auditoría de certificación se pueden dejar hasta 6 meses. Es lo que nos permite ENAC. En este caso, bueno, la norma ISO 27032 es una norma que actualmente no está regulada por ENAC, no existe acreditación como tal, con lo cual, bueno, pero las reglas del juego serían estas, ¿de acuerdo? Son 6 meses entre una fase entre la fase previa y la auditoría de certificación. En la auditoría de certificación, el auditor, antes de comenzar la auditoría, normalmente se pone en contacto con el cliente a 2 semanas vistas de la auditoría para presentarse, conocer un poco los horarios del cliente y enviar el correspondiente plan de auditoría. En este plan de auditoría reflejamos, amén de los horarios, los diferentes apartados que se van a auditar cada día y las personas implicadas en los mismos. ¿De acuerdo? Pues bueno, una vez se comienza lo que ya sería la auditoría de certificación, en esta auditoría se pueden detectar no conformidades, observaciones. Las no conformidades pueden ser de carácter mayor o carácter menor. Las de carácter mayor hay que entregar la evidencia de cómo se van a subsanar y las de carácter menor se tiene que indicar la solución que se va a dar al respecto para subsanarlas. Una vez se responde a estas no conformidades, el expediente pasa al comité técnico de certificación, que lo revisa y en caso de ser positivo se emite el certificado. Como os he comentado, esta certificación tiene una validez de 3 años, con lo cual, si una empresa, pongamos, se certifica en junio de este año, normalmente en 2 meses vistas del siguiente año, es decir, en abril del año que viene, vamos a estar poniéndonos en contacto con el cliente para planificar la auditoría correspondiente que se realizaría durante el mes de mayo y junio. ¿Vale?
Y por último, quería daros una recomendación. Es una recomendación que doy siempre que tenemos algún webinar. Hay una gran problemática en el sector con el tema de los auditores de seguridad de la información. Son pocos los auditores que hay entre todas las certificadoras. Hay muchos esquemas de certificación, aparte del que estamos tratando ahora mismo, la 27032. Está el esquema nacional de seguridad 27000. Y al final son los mismos perfiles de auditores los que realizan estas auditorías. Entonces, bueno, mi recomendación, cualquier empresa que quiera abordar este tipo de certificaciones, que lo planifique con tiempo, 2, 3 meses vistas para poderse garantizar fechas de auditoría sin ningún problema. Y poco más. Voy a dar paso a mi compañero Pedro, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, como os he comentado anteriormente, ruegos y preguntas habrá al final de la ponencia de Jorge Castro, habrá un ratito para poder tratar cualquier duda que tengáis. Pues nada, Pedro, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, Muchas muchas gracias a gracias, José. todos. Gracias, José. Voy a compartir pantalla, a ver si... Vale, no sé si ya se ve la presentación. Entiendo que sí, ¿eh? Sí se ve, sí se ve. Se ve. Perfecto, gracias, Jorge. Bueno, pues en primer lugar, bueno, muchas gracias a los que estáis asistiendo a este webinar. Y sin más, bueno, no me lío mucho. La idea es presentar un sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001 y cómo interactúa o qué cuestiones clave hay que tener en cuenta cuando queremos aplicar esas extensiones que estaba comentando José Bonet. Al final tenemos el núcleo, digamos, de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, que será ISO 27001, sobre el que podemos ir añadiendo una serie de extensiones como ISO 27032 de seguridad en Internet, seguridad para servicios en la nube con la 2717 y la 2718 de protección de datos personales en la nube. Además, tenemos muy alineada con el Reglamento General de Protección de Datos la ISO 27701, ¿vale? Que nos establece los requisitos para un sistema de gestión de privacidad. Como al final todo esto, como digo, partimos o debemos de partir de un sistema ISO 27001, mi idea es presentar pues, cuáles serían las fases muy brevemente de la implantación, con algún matiz. Bueno, sabéis que se ha actualizado en 2022, salió una nueva versión. Realmente, con vistas a ISO 27001, el propio clausulado de la 27001 no sufre muchos cambios o no muy profundos. Sí que hay un cambio importante en lo que es la estructura y organización del catálogo de controles que se desarrolla además en la 27002, ¿vale? Bueno, como en todo sistema de gestión, empezaríamos analizando el contexto y los riesgos y oportunidades de las partes interesadas, ¿vale? Aquí sí que, bueno, pues se trata en esta parte de definir cuál va a ser el alcance de nuestro sistema de gestión, identificar a qué partes pueden estar interesadas y cuáles son sus expectativas en materia de seguridad y cómo nuestro sistema de gestión va a dar respuesta a esas necesidades y expectativas. Además, hay que analizar pues, toda la parte de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. ¿Vale? Algunas ocasiones se confunde estos riesgos y oportunidades con los riesgos de seguridad, cuando realmente, bueno, aquí estamos hablando, teniendo en cuenta el contexto, los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión, y luego más adelante es cuando ya analizamos los riesgos de seguridad o de privacidad. Vale. Una vez que tenemos claro cuál va a ser nuestro alcance, identificadas esas necesidades, es cuando ya definimos nuestra política de seguridad, donde principalmente definiremos o se pueden definir los objetivos de seguridad. Muy importante la parte de roles y responsabilidades en materia de seguridad, ¿vale? ¿Quién va a hacer qué cosas? ¿Quién va a encargarse pues de llevar las cosas que puede llevar un responsable de seguridad, el responsable del sistema de gestión? Puede haber un comité. Esto ya depende mucho de cada organización, del tamaño, de la implicación también de la gente, el definir un marco organizativo adecuado para gestionar la seguridad de la información. Pero es fundamental que esto se defina desde el principio, porque si no está claro quién tiene que hacer qué cosas, pues probablemente nadie haga nada, ¿vale? Entonces, esto es algo clave para el buen funcionamiento y la buena implantación del sistema de gestión. Esa política de seguridad hay que tener en cuenta la comunicación interna y externa que haya que hacer, sobre todo que llega a esas partes interesadas que ya hemos identificado, y además plasmamos también el apoyo de la dirección, ¿vale? Pues en esta política suele haber un compromiso de la dirección, eh, pues desde el punto de vista de qué recursos va a aportar, qué supervisiones va a realizar, etcétera, ¿vale? Una vez definido esto, entramos en la parte ya de empezar a analizar riesgos de seguridad de la información. Lo primero será definir qué metodología de riesgos vamos a implantar.
Por ejemplo, y lo más habitual es una metodología en la que se definan criterios para identificar y valorar los activos, qué impacto tendría a nivel de seguridad un problema de seguridad en cada uno de los activos, identificar y valorar el impacto y la probabilidad de las amenazas que nos puedan afectar y cómo vamos a calcular el riesgo, cómo vamos a juntar todo eso para obtener un nivel de riesgo, ¿vale? Que al final habrá una escala de riesgo y en esa escala tendremos que definir cuál es nuestro umbral de riesgo aceptable, ¿vale? Es decir, por encima de un valor X en función de esa escala que hayamos definido, no aceptamos el riesgo y tendremos que tratarlo, por debajo de ese valor podremos asumirlo. Vale, en este punto, una vez definida la metodología para analizar riesgos, es cuando ya la aplicamos para identificar los riesgos a nivel de confidencialidad, disponibilidad e integridad, al menos estas tres dimensiones. Vale, cuando tenemos ya evaluados los riesgos, sabemos cuáles son nuestros riesgos, decidimos qué hacer con estos riesgos. Los vamos a suprimir, vamos a aplicar medidas de mitigación, los vamos a externalizar, pues adoptamos la decisión apropiada y obtenemos una aprobación formal de ese resultado de análisis de riesgos. Lo más habitual es que para mitigar o tratar estos riesgos lo que se haga es implantar o reforzar medidas que ya estén implantadas en la organización. Estas medidas de seguridad las vamos a identificar, las vamos a documentar en la declaración de aplicabilidad. Esas medidas vamos a comparar, tenemos un anexo A en esta ISO 27001 donde identificamos o revisamos que hayamos considerado todas las medidas que puedan ser de aplicación al sistema y la documentamos en esa declaración de aplicabilidad justificando qué controles o por qué se han incluido unos controles o por qué se han excluido determinados controles. Aquí es donde, con respecto a la versión anterior de ISO 27001, para los que estéis en periodo de transición o estéis adaptando el sistema, es donde se produce el mayor cambio. Se han reorganizado todos los controles, ¿vale? Ahora se organizan por una serie de temas en lugar de objetivos o grupos de control como había antes. Pero bueno, básicamente sí que hay una trazabilidad en la mayoría de los controles, aunque hay algunos que se clasifican como nuevos, aunque algunos vamos a ver ahora que no lo son tantos realmente, ¿vale? Eh, Como digo, el anexo B de la ISO 27002, la versión del 2022, ya incluye una correspondencia con los controles de esta norma con los de su anterior versión, ¿vale? Algunos los identifica como nuevos. Efectivamente, pues tenemos el A57 relativo a la inteligencia de amenazas, donde, bueno, si bien había y sigue habiendo dos controles relativos al mantener un contacto con grupos de interés especial y en contacto con las autoridades, esos dos están más enfocados a un contacto o a un análisis de alto nivel, ¿vale? Decir, oye, pues qué evoluciones hay en las tecnologías, en el sector en el que estemos, pues cómo evoluciona la técnica, cómo evoluciona la seguridad, qué cosas se están haciendo a nivel más general. Y este control nuevo de inteligencia de amenazas lo que trata es de identificar fuentes de información sobre amenazas estratégicas, tácticas y operativas, recopilar frecuentemente o periódicamente la información sobre esas amenazas, sobre amenazas, y analizar esa información para determinar qué impacto puede tener sobre nuestra organización. Digamos que es tener una visión de cómo está el entorno a nivel de amenazas y aplicar procesos y controles que nos permitan prevenir que alguien pueda aprovecharse de esas amenazas. Luego tenemos otro control de seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Sí que es verdad que esto podía estar más o menos contemplado o aplicado en la parte de gestión de controles, de gestión de proveedores, pero sí que hay uno más específico para servicios en la nube, donde pues, se hace hincapié en este control en establecer las condiciones y requisitos para el uso de esos servicios en la nube, ¿vale? ¿Qué le tenemos que exigir a nuestro proveedor de servicios en la nube? ¿Cómo se va a gestionar esa relación con ese proveedor? Y cómo los usuarios se va a gestionar el acceso por parte de los usuarios a esos servicios. Tenemos otra que es otro clasificado como nuevo, la preparación de las TIC para la continuidad de negocio. Si es verdad que ya había un apartado y sigue habiendo de continuidad de negocio, casi se centra más en este caso en cosas más concretas como planes de recuperación de desastres, más que a nivel de un plan en sí de continuidad de negocio. Y aquí sí ya nos habla en este control pues de lo que sería en sí un sistema de gestión de continuidad de negocio, donde analizamos el impacto
para el negocio de la interrupción de nuestras actividades, identificamos riesgos que puedan afectar o que puedan paralizar esas actividades, establecemos una serie de estrategias que nos permitan responder a la materialización de esos riesgos y documentamos unos planes de continuidad que describan cómo aplicar esa estrategia y, por último, pues hacemos pruebas a nivel de esos planes de continuidad, donde los otros controles más orientados a planes de recuperación de desastres entrarán en juego. Tenemos otro control nuevo, la monitorización de la seguridad física. Tampoco es muy novedoso, pero bueno, sí nos establece la necesidad de monitorizar de forma continua las instalaciones para detectar accesos físicos no autorizados. Ya no nos quedamos solo en poner una cerradura, ¿vale? Sino el tener algún sistema, pues bien, mediante sistemas de videovigilancia, mediante guardias de seguridad, mediante alguna supervisión continua de que no se están produciendo accesos no autorizados. En cuanto a gestión de la configuración, es otro nuevo control, nos va diciendo que tenemos que establecer, digamos, una configuración base de seguridad para equipos, aplicaciones, redes, para todos nuestros activos, aplicar esa configuración y monitorizar que a lo largo del tiempo no se producen cambios no autorizados. Es decir, esa configuración de seguridad se debe de mantener en los equipos en los que se ha desplegado de manera continua, controlando y monitorizando que no haya modificaciones en esa configuración. Tenemos la parte de supresión de la información. Este control sí que me parece importante y además está muy alineado con todo lo que es especialmente, tanto este como el siguiente, con el tema de protección de datos, con el Reglamento General de Protección de Datos. Nos dice que se establezcan plazos de conservación de la información y se proceda al borrado seguro una vez que se superen esos plazos. Vale, este a mí siempre, bueno, la verdad es que me parece muy importante y ya no solo por protección de datos, pero sí especialmente porque tenemos la costumbre de guardar las cosas de manera indefinida por si acaso, ¿no? Podemos tener datos de clientes de hace 20 años y bueno, es que por si acaso, bueno, después de 20 años lo más probable es que en la mayoría de los casos no vaya a haber un por si acaso. Vale, y sí que el almacenar esa información nos puede causar un perjuicio importante. Pongo de ejemplo, por ejemplo, el hecho de datos personales, los vamos guardando, datos de nuestros clientes, los tenemos por si acaso, ¿vale? Y al final, cuando podemos tener un problema de seguridad, el impacto no es el mismo si tengo 1000 registros con datos de carácter personal del último año a si tengo 1 millón de registros de los últimos 10 años, ¿vale? Eso va a tener implicaciones en que, pues a lo mejor por protección de datos tengo que informar a toda esa gente. Esa gente además puede pensar por qué tienes mis datos todavía si hace 20 años o 10 años que no sé, que no tengo ninguna relación contigo. Puede implicar también el tener que notificar a la Agencia de Protección de Datos. Es decir, al final nos va a causar más perjuicio que beneficio el conservar esa información. Por eso me parece importante y me parece más en este control el establecer esos plazos de conservación. Tenemos otra de enmascaramiento de datos, también especialmente dirigido al tratamiento de datos personales, donde nos habla ya de aplicar, siempre que sea posible, técnicas de pseudonimización y anonimización, especialmente cuando se traten datos de categorías especiales de datos, ¿vale? Por ejemplo, de salud. Otro control adicional es la prevención de fuga de datos, donde nos orienta para implantar, digamos, un sistema de identificación y clasificación de la información sensible, ver por qué canales podría haber fugas de esa información sensible y monitorizar y tomar acciones para evitar que haya ese filtrado de información, ¿vale? Por ejemplo, mediante la implantación de un sistema DLP. Supervisión de actividades, también tiene este control relativo a, pues eso, monitorizar el uso de todos los equipos y de todo el tráfico de red, eh, hacer un seguimiento de los logs para detectar pues, actividades que puedan ser anómalas o que puedan ser bueno, pues, síntoma de algún tipo de vulneración de la seguridad. Filtrado web también tiene un control específico para limitar el acceso a sitios y servicios web, por ejemplo, aplicando listas blancas o listas negras de acceso. Y un control de codificación segura, donde bueno, pues nos entra en que se aplique una metodología de desarrollo seguro, con normas de programación segura, que haya gestión de cambios efectivas sobre el código fuente y precauciones en el uso de componentes de terceros, ¿vale? Cuando desarrollamos y metemos un componente de un tercero, tendremos que asegurarnos que ese componente se mantiene actualizado a lo largo del tiempo y que no estamos introduciendo una vulnerabilidad en nuestro sistema. Bien, hasta aquí tendríamos lo que es
lo que es nuestra planificación más o menos, conocemos nuestra situación y aquí en este plan de tratamiento de riesgos es donde lo que haremos será incluir las acciones que vamos a llevar a cabo para alcanzar ese nivel de riesgo residual, ¿vale? Pues qué controles vamos a aplicar, cuáles vamos a reforzar respecto a los que ya teníamos. Una vez hecho esto, documentamos las normas, ¿vale? Y procedimientos que sean necesarios para garantizar la efectividad del sistema. Si es verdad que la norma no te exige o te dice eso, pues que al final no tienes que hacer procedimientos para todos, sino aquellos que tú consideres o que la organización considere que son necesarios para esa efectividad. Lo habitual es que normalmente hay un procedimiento, por lo menos descriptivo, pues donde se contemple quién hace qué cosas para cada uno de los controles. Y muy importante aquí en esta fase es la de hacer la sensibilización y la formación. Que la gente sepa que hay unas normas, que hay unos procedimientos, que sepan por qué son necesarios, ¿vale? Es decir, oye, lo primero es que la gente comprenda por qué tiene que aplicar y por qué se ponen esas normas y esos procedimientos, y luego además que sepan cómo hacerlo, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo tener una norma de que tengo que cifrar, por ejemplo, los soportes de información, los soportes USB que puedan llevar información, pero si la gente no entiende por qué eso es importante y necesario, probablemente no lo haga, y si entienden por qué es importante y necesario, pero no les digo cómo tienen que hacerlo, probablemente pues esa norma se vaya a incumplir en la mayoría de los casos. ¿Vale? Luego tenemos, ya entrando en la fase de mejora continua, es decir, una vez que hemos implementado y hemos implantado, lo que se trata es de medir la efectividad de esas medidas que hemos adoptado, ¿vale? Es decir, vamos a ver si he alcanzado esos riesgos y si me han ayudado en la medida en que yo pretendía que esas medidas o ese plan de tratamiento me ayudase. Además, haremos la auditoría interna, como comentaba José Bonet, previamente a la auditoría de certificación es un simulacro para ver si efectivamente estamos preparados para acometer una certificación, y haremos la revisión por dirección, donde a la dirección se le presentará un resumen de todas las cosas que se han hecho, lo que se va a hacer y un compromiso de aportar los recursos necesarios para seguir mejorando el sistema. Así que aquí la 27001 incluye un apartado nuevo que es la planificación de cambios en el sistema de gestión, donde nos dice que los cambios que puedan afectar al sistema de gestión o los cambios en el propio sistema de gestión se deben de llevar a cabo de una manera planificada. Con lo cual, si se pretende ampliar el alcance, si se pretende cambiar la infraestructura de la organización, etcétera, etcétera, es algo que pues tendrá que existir un plan para ello. Vale, una vez hecho todo esto, estaríamos en disposición de ir a la auditoría de certificación. Entrando ya un poco en el resto de normas, ¿vale? Porque aquí tenemos nuestro sistema de gestión ISO 27001. Lo que me gustaría es introducir brevemente un poco de qué va cada una de estas normas y cómo integrarla o aspectos clave para integrarla en nuestro sistema de gestión ISO 27001. Tenemos en primer lugar ISO 27032 de ciberseguridad enfocada a la seguridad en Internet. Lo que nos ofrece es una orientación para gestionar amenazas de seguridad como ataques de ingeniería social, ataques zero day, de privacidad, hacking o proliferación de código malicioso. Y nos describe una serie de controles técnicos y no técnicos para gestionar estos riesgos de Internet. Esta norma sí que está adaptada al nuevo catálogo de controles de la 27001 del 2022. A la hora de integrar esta norma en nuestro sistema de gestión, lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto. Cuando analicemos nuestro contexto, que era lo primero que hacíamos en la implantación, hay una serie de partes interesadas que debemos de considerar. Los usuarios que utilizan Internet, los coordinadores y organizaciones de estandarización que desarrollan estándares técnicos sobre el uso de Internet y los servicios prestados, las autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad y proveedores de servicios de Internet. Serán partes interesadas cuyas necesidades y expectativas y riesgos y oportunidades habrá que considerar en ese análisis de contexto que hacíamos inicialmente. En la parte de análisis de riesgos, nos incluye en su cláusula 8 la norma una serie de definiciones, digamos, de amenazas que deberían de ser tenidas en cuenta en nuestro análisis de riesgos. Entonces, cuando definamos nuestra metodología de análisis de riesgos, habrá que tener en cuenta estas amenazas. Si ya tenemos una metodología de análisis de riesgos que venimos aplicando, porque ya tenemos nuestro sistema de gestión, habrá que verificar que las amenazas que se van describiendo ahí están contempladas de alguna manera en nuestro análisis de riesgos. Incluye además luego en su cláusula 9 una serie de controles, orientaciones enfocadas a la seguridad de Internet
en relación con la ISO 27002, ¿vale? Sí que es verdad que cada uno de los controles nos va dirigiendo a distintas normas, incluso 27017, 27018 en algunas de ellas, y estos son pues, los controles que nos va describiendo. Algunos ejemplos, por ejemplo, a nivel de políticas de seguridad en Internet, pues nos dice que debe de haber una normativa, una política que nos diga qué servicios son los que se pueden usar, quién los puede usar, etcétera. A nivel de control de acceso, nos habla ya del control de acceso no solo de los usuarios para hacer uso de esos servicios de Internet, sino también a la hora de los dispositivos que se vayan a conectar o que vayan a hacer uso de servicios de Internet, tiene que haber un proceso de autorización y autenticación de lo que es ese dispositivo. Además, nos habla aquí también de lo que es el acceso físico a los dispositivos y nos remarca o nos da una especial, nos pide que prestemos una especial atención a las utilidades a las utilidades de administración o las aplicaciones de administración que a veces los elementos de red del perímetro tienen disponibles y que bueno, pues pueden comprometer gravemente la seguridad del sistema. Se puede además incluir también aquí pues, revisiones de control de acceso, revisiones de los logs, también nos hacen mención a ese tipo de medidas. Otro ejemplo en cuanto a lo que sería pues, relativo a gestión de incidentes, pues nos propone el disponer de equipos de gestión y de respuesta a incidentes que además hagan uso del control nuevo que hablábamos de la inteligencia de amenazas, ¿vale? El tener un equipo para gestionar y atender esas incidencias que no solo responda, sino que además pues, haga esa inteligencia o lleve a cabo esa inteligencia de amenazas, viendo pues qué amenazas emergentes hay en el sector o qué amenazas hay emergentes a nivel global y cómo aplicarlas o cómo prevenir el sistema o prevenir para que no seamos afectados por ese tipo de amenazas. Además, incluye temas de reporte a las autoridades y a otras partes interesadas, también a tener en cuenta, ¿vale? Pues hay cosas que ya sabemos por normativa, que si hay un incidente de seguridad que afecta a datos personales, puede ser necesario aplicar o notificar a la Agencia de Protección de Datos. Si prestamos servicios cualificados de confianza y estamos como empresas cualificadas, pues habrá que ver si hay que informar al Ministerio de determinados incidentes, pues todo eso debería de estar contemplado aquí también. Y además, no solo la notificación, sino pues nos propone también disponer de mecanismos de coordinación con estas partes interesadas para la gestión de incidentes. Otro ejemplo, en cuanto a gestión de proveedores, por ejemplo, nos dice que se establezcan acuerdos con proveedores y servicios en la nube que garanticen la seguridad y privacidad, ¿vale? Aquí, además, nos podemos referir, luego veremos, a 27017 y 27018. Y como punto relevante, lo que nos dice es, hoy cuando no sea posible la negociación, que es algo que nos pasa muchas veces, yo tengo un servicio en la nube y las condiciones son las que son, o lo tomas o lo dejas, no tengo capacidad de negociar, nos dice, oye, por lo menos en ese caso, estate atento a los riesgos que puede introducir el usar ese servicio y pon medidas de tu parte que puedan o que permitan mitigar ese riesgo. ¿Vale? Si al final decidimos el contratar o el utilizar ese servicio. A nivel de gestión de red, pues nos da orientaciones, por ejemplo, también para reducir la exposición de los activos a Internet, ¿vale? Es decir, vamos a limitar el posible vector de ataque que pudiéramos tener a lo imprescindible. Y cuando sea necesario que los recursos o activos de la organización accedan a Internet, pues que se monitorice el uso, que se aplique segregación de redes, por ejemplo, separando, ¿no? en tramos de red distintos, pues aquellos elementos que puedan ser más críticos y luego aparte pues ya nos habla de disponer de sistemas de cortafuegos, IPS, DLPs, que son cosas que nos van a ayudar a mitigar estos riesgos. Y otro ejemplo, lo que sería pues, de la parte de seguridad de aplicaciones publicadas en Internet, donde nos habla de la seguridad desde el diseño, ¿vale? Enfocada a aplicaciones de Internet y, por ejemplo, pues recomiendan el uso de guías de OWASP para el desarrollo y prueba de este tipo de aplicaciones y servicios, donde, bueno, pues nos da unas buenas prácticas tanto para el desarrollo como para el testing, digamos, de estas aplicaciones. También está enfocada esta medida a lo que es limitar el acceso por los usuarios aplicaciones, ¿vale? O a dominios que sabemos que son peligrosos, un poco relacionado con el control que decíamos antes de listas blancas o listas negras, ¿vale? Ya digo, al final la norma lo que hace es describir una serie de medidas que ya están por lo general en ISO 27002, pero con un enfoque más orientado a lo que es la seguridad en Internet.
Por otra parte, tenemos lo que es la norma, lo que sería la ISO 27017. Esta es una norma enfocada a la seguridad de servicios en la nube. Proporciona una guía de seguridad desde el enfoque de clientes de servicios en la nube y desde el enfoque de proveedores de servicios en la nube. Es decir, habrá organizaciones que puedan aplicarla en su totalidad como clientes y como proveedores de servicios en la nube. Por una parte, lo que hace es adaptar o añadir requisitos a controles de ISO 27001 e incluye una serie de controles adicionales. Sobre todo, para mí, esta norma lo que permite es incrementar mucho la transparencia sobre el suministro y uso de servicios en la nube. Al final, lo que va a exigir sobre todo a los proveedores es que proporcionen mucha información a los clientes de cómo están gestionando el servicio o cómo están proporcionando o bajo qué condiciones están proporcionando el servicio en la nube. Esta lo que hay que tener en cuenta es que esos controles de ISO 27001 no están adaptados a la versión de 2022, con lo cual, pues bueno, habría que tirar de ese anexo de la 27002 y establecer la trazabilidad entre unos controles y otros. A la hora de integrar, aspectos clave a tener en cuenta sería dentro de lo que es la parte de análisis de riesgos, si nos dice que tenemos que incluir amenazas específicas de servicios en la nube. ¿Vale? Nuevamente, cuando hagamos nuestra metodología, tendremos que ver o identificar amenazas específicas de servicios en la nube. En el anexo B de esta 27017 nos pone algún ejemplo de algún documento que se puede tomar como referencia, como este de NISA que os dejo ahí mencionado. Además, nos dice que como recurso o como activo sobre el que hay que analizar los riesgos, se deben de considerar explícitamente los datos que el proveedor genera por el uso del servicio por parte de los usuarios, ¿vale? Es decir, yo puedo ser usuario de un servicio en la nube, pero yo sé que mi proveedor probablemente por detrás, en ese uso que yo estoy haciendo, esté generando una serie, pues, de logs, de elementos que se van generando con el uso del servicio. Esos deben de considerarse como un activo de información más y analizar los riesgos que pueda sufrir. En la parte de la declaración de aplicabilidad, lo que decíamos, aparte de considerar los requisitos específicos de algunos controles de ISO 27001, habría que incluir en esta declaración de aplicabilidad los controles del anexo B, ¿vale? De esta norma. Son estos controles los que nos pone aquí y cada uno de estos controles lo enfoca, como decíamos, desde el punto de vista de cómo lo debe de aplicar, cómo lo debo aplicar si soy cliente y cómo lo debo aplicar si soy proveedor de servicio en la nube. A título de ejemplo, tenemos este de aquí, el CLD 815, retirada de activos de clientes cloud. Nos pone como requisito para el cliente que se exija al proveedor una descripción documentada de la terminación del servicio que cubra la devolución y borrado de los activos de la organización, incluyendo todas las copias de estos en los sistemas del proveedor, listando los activos y documentando la planificación para terminar el servicio, que puede ser progresiva. En cuanto al proveedor, lo que le exige es que proporcione a los clientes información sobre las condiciones de retirada y devolución. Es decir, no nos quedamos lo que pueda haber en un contrato de decir, oye, me comprometo a borrar los datos, sino que aquí ampliamos, sobre todo eso es un control más de transparencia, para decir, oye, ¿cómo voy a hacer yo para aplicar ese borrado que te digo que voy a hacer? A la hora de desarrollar las normas y procedimientos, que era el punto 6 que teníamos en la 27001, hay que considerar que estén documentados cuando sea necesario esos controles específicos de ISO o esas adaptaciones e incluir los procedimientos específicos, por ejemplo, el control de acceso al servicio por parte de los clientes, cómo se van a configurar de manera segura máquinas virtuales, también en coordinación con el cliente cuando sea aplicable al servicio, etcétera, etcétera. Tenemos por otra parte, ya pasando a lo que es la ISO 27018, que es enfocada a la protección de datos personales en nubes públicas como encargados del tratamiento, ¿vale? Aplicando aquí la definición de encargado del tratamiento del Reglamento General de Protección de Datos, es decir, aquella organización que trata por cuenta de otro, el responsable, sus datos personales. Lo que nos proporciona es una guía para esa protección de datos, ya digo, en calidad de encargado del tratamiento. Identifica controles de 27001 que deben de ser aplicados, incluso con algunos algunos sobre los que añade alguna cosa específica, ¿vale? Luego, además, incluye controles adicionales, ¿vale? A ISO 27001. Lo mismo que la 27017, pues aquí tiene también su propio catálogo de controles.
Desde mi punto de vista, lo que ofrece son garantías de que los contratos de encargado del tratamiento que se fijan conforme al artículo 28 del RGPD se van a cumplir por parte del proveedor. ¿Vale? El RGPD o habitualmente hay una serie de elementos que deben de formar parte de estos contratos de encargado del tratamiento, pues eso, si voy a devolver la información, si la voy a destruir, si recibo una solicitud de ejercicios de derechos, etcétera, etcétera. Pues toda esta norma se basa en que la mayoría de esas cosas, bueno, todas esas cosas y alguna más, ¿vale? Se tengan en cuenta, que estén documentadas, con lo cual, si yo certifico eso, mis clientes van a poder tener seguridad de que lo que tengo comprometido con ellos habitualmente en esos contratos de encargado de tratamiento lo voy a cumplir. Esta, a tener en cuenta que no está tampoco adaptada a ISO 27001 del 2022. En este punto va a ser clave la declaración de aplicabilidad, donde, aparte de los matices y controles que nos exige de ISO 27001, se incluyan los controles de su anexo B. ¿Vale? Como veis aquí, muchos están orientados a los que trabajéis o hayáis documentado contratos de encargado del tratamiento, pues eso, obligaciones que se suelen establecer en este tipo de contratos, como cooperar cuando se haya recibido una solicitud de un ejercicio de un derecho de protección de datos, que el propósito del tratamiento no sea otro que el que nos especifica el responsable, que haya un borrado seguro de los datos, que se notifiquen y registren las comunicaciones de datos personales que tiene que haber, que se proporcione información sobre la cadena de suministro, ¿vale? A nivel de que se mantenga las mismas garantías desde el contrato entre responsable y encargado con el resto de subencargados del tratamiento, cómo se van a gestionar las violaciones de seguridad de datos, los periodos de conservación, acuerdos de confidencialidad, es decir, todo esto, como veis, son controles en su mayoría muy orientados a toda esta parte y luego sí que tiene algunos específicos, pues sobre el uso de dispositivos y medios, del cifrado de los datos que se transmiten, la gestión de identificadores de usuarios, de manera que un identificador de usuario que ha sido desactivado o expirado no sea reutilizado, las medidas de seguridad que se aplicarán a nivel contractual y por parte de los subencargados. La ubicación geográfica de los datos, que bueno, pues también es algo importante, ¿no? De manera que si voy a hacer una transferencia internacional y es posible que aplique las garantías necesarias en materia de protección de datos. A la hora de desarrollar la normativa y procedimientos, tendremos que tener también en cuenta los requisitos adicionales que nos fija esta norma y en los procedimientos, pues habitualmente eh, habrá que tener procedimientos que permitan dar respuesta a las posibles solicitudes de clientes, como por ejemplo, oye, si me dicen que tengo que notificarles en un periodo X, en un plazo de 24, 48, 72 horas las brechas de seguridad, tener claro cómo voy a articular para a cada uno de mis clientes notificarle lo que le tenga que notificar. ¿Cómo se van a gestionar los derechos? Habrá clientes que nos digan, oye, yo quiero que si alguien ejerce un derecho lo gestiones tú o yo quiero que me envíes lo antes posible la solicitud para gestionarla yo y que me colabores conmigo para proporcionarme esa información. Bueno, pues todo eso deberá de estar procedimentado y la identificación de subencargados del tratamiento, que haya procedimientos y evidencias claras de que las obligaciones que asumo a la hora de prestar un servicio como encargado del tratamiento, las encadeno también o las exijo a mis subencargados del tratamiento. Vale, por último, hablar ya de la ISO 27701, que lo que nos establece también es un sistema de gestión de la privacidad de la información. Esta norma lo que está muy orientada es a cumplir con todo el articulado del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? En su anexo D, de hecho, incluye lo que es la trazabilidad entre los controles y cláusulas de la norma con los artículos del RGPD. De manera que, bueno, es una buena garantía, si me dicen que están certificados en esta norma, para saber que, bueno, pues este proveedor seguramente cumple con todo el General de Protección de Datos. Incluye consideraciones a incluir en el sistema de gestión ISO 27001 ampliando sus cláusulas, ¿vale? Ya no es solo a nivel de controles, sino a nivel de cláusulas, e incluye requisitos adicionales a algunos controles de ISO 27002. Nos habla de controles o algunas adiciones a los controles de ISO 27002 con carácter general que deben de aplicar todas las organizaciones,
otros específicos para responsables del tratamiento y otros específicos para encargados. Además, incluye controles adicionales para 27001 para responsables del tratamiento en el anexo A y para encargados del tratamiento en el anexo B. Tampoco está adaptada a lo que es la versión de 2022. A la hora de integrar esta norma, lo primero, contexto, riesgos y oportunidades. Hay que incluir aquí un apartado específico del contexto en el ámbito de la protección de datos. Eh, ¿Cuál es nuestro contexto? Si somos encargados del tratamiento, de qué tipo de datos, si somos responsables y de qué tipo de datos, etcétera, etcétera. Y cuáles son las partes interesadas. Y sobre todo, si ya las tenemos identificadas y no hay ninguna adicional, tener en cuenta sus necesidades y expectativas y cómo el sistema de gestión les va a dar respuesta. En la parte de análisis y gestión de riesgos, lo habitual será incluir en él las actividades de tratamiento de datos personales. Sí es verdad que aquí no a lo mejor necesariamente tenemos que integrar el análisis de riesgos de privacidad en el análisis de riesgos de seguridad, pero bueno, sí podría ser, bueno, ya que tenemos una metodología de gestión de riesgos, ampliarla para incluir, pues eso, los riesgos derivados de la privacidad. Por ejemplo, incluyendo una dimensión que sea de privacidad, a la parte de lo que sería la disponibilidad, confidencialidad e integridad. Importante aquí analizar los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, es decir, el RGPD no me vale con analizar riesgos de seguridad, sino que tengo que analizar esos riesgos para derechos y libertades de los interesados, con lo cual las amenazas ya habrá que incrementar. Y además documentar también aquí, cuando sea necesario, las evaluaciones de impacto relativas a protección de datos que nos pide el RGPD cuando hacemos un tratamiento de datos que conlleve un alto riesgo para los interesados. En la parte de declaración de aplicabilidad deberemos de asegurar que se aplican los controles que nos exige, ¿vale? Los controles de ISO 27001 que nos exige con las ampliaciones que introducen algunos de ellos y además incluiremos los controles del anexo A y del anexo B en calidad de responsable y de encargado. En el plan de tratamiento, pues incluiremos también acciones de adaptación mejor en materia de protección de datos para reducir esos riesgos a un nivel aceptable e incluir en su caso las acciones derivadas del desarrollo de esas evaluaciones de impacto de protección de datos. Podemos integrarlo también dentro de nuestro plan de tratamiento de riesgos. Y a nivel de desarrollo de normativa y procedimientos, pues podemos tener aquí procedimientos pues, para mantenimiento y gestión del registro de actividades de tratamiento, cuando estamos obligados a ello, para gestionar los derechos, tanto responsable como encargado, ¿vale? Y esto además pues vemos que se puede integrar mucho con lo que era la ISO 27018 para la gestión de brechas de seguridad, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero, a ver, al final son muchas normas, muchos conceptos, pero bueno, mi idea espero haberla conseguido, que era daros una visión general de todas las normas y cómo, o factores claves a tener en cuenta si queremos integrar a nuestro sistema de gestión, ¿vale? Y sin más, pues dejo de compartir y le paso la palabra a Jorge Castro, que os hablará de todo el proceso de las auditorías. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la intervención, Pedro. Como muy bien ha dicho mi compañero José Francisco Bonet, yo soy el director de la parte de tecnología e información de Applus en el área de certificación. Y la idea es ser bastante breve y explicaros desde el punto de vista más de certificación las consecuencias de una no implantación ni certificación de una norma como esta de ciberseguridad y evidentemente tener una relación con otras normas, como muy bien lo ha explicado Pedro, que ya está muy explicado y yo no voy a profundizar en ello, pero sí daros un aspecto global sobre las posibles eh, certificaciones que tenemos en el área de TI, ¿vale? Primero de todo, me gusta empezar con estadísticas reales, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Actualmente, según los grandes fabricantes de... ¿Ya se ve? Sí, ya se está ¿Sí? viendo. Vale. Actualmente, según los grandes fabricantes de seguridad, estos son los ciberataques en tiempo real que se supone, siempre digo se supone porque estos son datos que no tenemos ninguna garantía, se supone que están ocurriendo actualmente. Por ejemplo, en España, actualmente somos el país número 16 más atacado.
a nivel mundial. Recientemente habéis visto en las noticias, y por respeto a lo mejor a algunas personas que están aquí, no vamos a dar nombres de organizaciones ni de empresas, habéis visto en las noticias los distintos ataques que ha sufrido, por ejemplo, entre uno, la Seguridad Social, pero bancos, aseguradoras, páginas web muy importantes que utilizamos. La semana pasada cayó LinkedIn y esto es algo que va a ir increciendo. Otra gran página que os recomiendo siempre consultar para ver los ataques en tiempo real, por ejemplo, es la de Fortinet. ¿Vale? Que son muchos de vosotros utilizáis, y esto lo que está, según Fortinet, lo que está recogiendo actualmente a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Las normas no van a evitar jamás un ciberataque, jamás van a evitar el ciberataque. Pero lo que sí vamos a tener es capacidad para dar respuesta a ese ciberataque. Siempre, si habéis estado en mis webinars anteriores, siempre empiezo con este mismo vídeo porque es una realidad. Imaginaros. Uy, perdón. Imaginaros que el ciberataque es el tornado y nosotros, evidentemente, somos las personas que estamos escapando de ese ciberataque o nuestros sistemas de información. Perdón, nuestros activos. ¿Qué van a recuperar esos activos que tenemos en nuestra organización? Pues un buen sistema de información, unas buenas capacidades de respuesta, una buena continuidad de negocio. Son los que nosotros vamos a podremos garantizar que nuestro estado de alarma se reduzca a un mínimo de riesgos para dar respuesta a esas ciberamenazas que están ocurriendo en nuestro entorno. Rápidamente, es una norma que se ha publicado, y esto está dicho recientemente. Ya tiene un recorrido, es una norma muy madura. Viene del 2016, pasa a 2023, es una norma internacional, como muy ha explicado mi compañero Bonet. Se enfoca en la ciberseguridad y la seguridad de Internet. Eso es importante, seguridad de Internet, que también es importante donde se enfoca esta norma, y evidentemente viene a completar y a complementar la ISO 27001, que es una norma ya bastante conocida por todos nosotros. Sus principios: gestionar adecuadamente los riesgos, una colaboración que fomente ese intercambio de información entre las partes interesadas. Nuestras partes interesadas, como muy bien sabemos, pueden ser cualquiera que sean parte de la cadena de suministro, parte de la provisión de servicio, o cualquiera que nosotros hayamos identificado. Y evidentemente, como cualquier otra norma, la mejora continua. Beneficio, pues lo que hemos explicado, yo creo que el vídeo lo dice todo, ¿no? Una ciberseguridad mejorada, una mayor resiliencia a la hora de implementar esas recomendaciones que nos da esta norma. Vamos a generar una mayor confianza, no solamente a nivel interno a nuestro personal de nuestra organización, sino también a esas partes interesadas. Y otra cosa, que vamos a hacer un cumplimiento normativo. Recordar que Europa ahora mismo está haciendo muchas novedades a nivel de nuevas leyes, por ejemplo, leyes de inteligencia artificial, leyes de ciberseguridad. Se está creando un Consejo Nacional, viene la NIS, viene DORA. O sea, vienen muchas normativas que van a impulsar esa aplicabilidad. Si nosotros como organización ya tenemos una aplicabilidad de controles adelantado, cuando aterricen esas nuevas, digamos, leyes o normativas, no nos van a causar un impacto demasiado estresante, digamos, a la hora de implementar muchos controles a la vez, porque nosotros ya tenemos una carrera avanzada, tenemos ya un trabajo realizado. Eso es lo importante de este tipo de normas. El contenido, ya lo han explicado. No quiero profundizar mucho en la parte de contenido. He hecho muy rápido, que no nos vamos a tener en ellos, un mapeo de controles. Pero la idea es que no voy a explicar cada uno, porque ya Pedro lo ha explicado bastante bien. Simplemente es recordar que la 27001 ya tiene una estructura conforme al anexo SL. Esa estructura la recoge la 27032, y como veis,
va elaborando una trazabilidad o mapeo de controles que ya están representados en otras normas. Y me diréis, entonces, ¿qué sentido tendría certificar la 27032 si yo ya tengo la 27001? Pues evidentemente cada una establece sus mínimos requerimientos conforme a sus necesidades. Una 27000 que es de seguridad general habla de formato general, pero cuando vamos a hablar, me lo invento, del 923 control de acceso de la norma de 27032, veréis que la madurez de medidas y de aplicabilidad de controles es mucho mayor que una 27001 estándar, ¿vale? Entonces, no quiere decir que vamos a encontrar muchas cosas nuevas, porque la rueda ya está inventada. Simplemente es que nos va a dar un pasito más. A mí me explicaba hace ya muchos años una persona, evidentemente cuando empezamos con 1000 euros, reducimos la brecha de seguridad a lo mejor de 0, en una escala de 0 a 10, la reducimos de 0 a 3. Luego, si queremos reducir un 4, pues hay que invertir 5000. Si queremos reducir un 7, ya tenemos que invertir 100.000 y así, porque cada vez la brecha, entre más vaya subiendo, puede ser menor, pero la inversión es mayor y la necesidad de madurez de esos controles son mayores. Por eso viene a reforzar la 27032 a la 27001. Repito, no vais a encontrar nada nuevo, simplemente la necesidad de madurez y de aplicabilidad de estos controles evidentemente va a ser aún mayor. La parte, por ejemplo, de gestión de red, que la 27001 nos habla de varios nuevos controles, por ejemplo, la actividad de seguimiento, seguridad de redes, seguridad de los servicios de red y segregación de las mismas. Cuando hablamos de gestión de la red en la 27032, veréis que sí, es verdad, me dice lo que dice la 27001, pero también me pide 2, 3 cosas más que no me pide la 27030, la 27001, que sí me pide la 27032. ¿Vale? Entonces eso es importante que entendamos dónde estamos. Si tenemos la 27001, tenemos a lo mejor del 0,3 avanzado. Si tenemos la 27032, tendremos ya a lo mejor hasta un 5, hasta un 6, y así sucesivamente seguir creciendo la aplicabilidad de nuestras medidas. Continúo con la presentación. ¿Áreas que se enfoca la 27032? Pues, por supuesto, evidentemente no puede ser otra cosa que los problemas de seguridad en el Internet, pues abordan los ataques de ingeniería social, la mitigación, protege contra las violaciones de privacidad, combate el hacking. ¿Esto qué quiere decir? Que ese pasito que yo os explicaba anteriormente, que es un poquito más allá, nos permite tener un mayor quizás conocimiento tanto interno como externo de nuestro entorno a la hora de combatir la aplicabilidad de estos controles, combatir esas ciberamenazas. Luego, controles, pues te prepara para ataques, prevenciones de ataque, detección. Al igual que el Esquema Nacional de Seguridad te dice, oye, si usted quiere una categoría media, necesita aplicar todas estas medidas en este formato. Y si usted quiere una categoría alta, tiene que aplicar estas otras medidas con este mayor nivel de implantación. Igual la 27032 te dice, usted tiene que tener estos controles aplicados con este mayor nivel de implantación. A lo mejor la 27001 se conforma, por decir entre comillas, con un firewall. Aquí te va a pedir un firewall, un EDR y a lo mejor un análisis de respuesta. ¿Puede ser aplicables para cualquier tipo de organización? Por supuesto, porque luego yo el nivel de riesgo lo puedo yo enfocar, por supuesto. Pero sí que es importante que estas buenas prácticas, que es el tercer punto, seamos nosotros conocedores para poder dar esa capacidad de respuesta. Relaciones, ya muy bien lo ha explicado Pedro y yo os he puesto este mapeo. Evidentemente tiene una relación 100% con la 27001 y cualquier otra de las familias. Pedro nombró la 17, la 18, hay otras normas que tienen una correcta relación con esa norma, al igual que con el Esquema Nacional de Seguridad, al igual en un futuro con la NIS, al igual que un futuro con DORA, tienen controles que podemos ir trazando. No es otra cosa más que dar ese paso más allá. Esto es lo que os mostraba del mapeo de estos de los controles. Y en conclusión, la 27032, ¿qué nos proporcionará a las personas que implanten y certifiquen, evidentemente? Porque no siempre la implantación garantiza un éxito. La implantación garantiza tener esa capacidad, pero siempre es importante que una visión externa
Y evidentemente nosotros, los que nos conocéis y los que no nos conozcáis todavía, desde A+, lo que sí garantizamos que el personal que va a ir a las auditorías no es un personal que va a verificar si el documento 1 cumple con el documento 2 y la fecha está correcta, porque eso, perdonadme la expresión, son tonterías en un mundo de ciberseguridad. Nosotros, los que nos conocéis ya, la 27001 en el Esquema Nacional de Seguridad y cualquier otras normas TIC, somos técnicos convertidos en auditores. Vamos el camino al revés de antes, que antes se convertían en auditores y se formaban 2, 3 cositas técnicas. Nosotros hacemos el camino al revés. Nosotros somos todos técnicos que venimos del mundo de la seguridad con muchísimos años de experiencia, donde nosotros, a pesar de que sí que tenemos que tener una normativa de cumplimiento, una auditoría interna, una revisión por la dirección, todo eso que está muy bien, pero eso quedaría mal si nosotros no verificamos si tu controlador de dominio, si tu firewall, si tu, yo qué sé, gestor de vulnerabilidades cumple con lo que debe de cumplir. Y si tu plan de continuidad de negocio es eficaz o no. Porque muchas veces leemos planes al uso, mucho papel, y a la hora de la realidad no sabemos ni qué vamos a recuperar. Entonces, todos los auditores de A+ son técnicos y van a verificar el nivel de implantación y la veracidad de esa implantación de cada uno de los controles que vosotros estáis haciendo, evidentemente en la 27032, pero también en la 27001, Esquema Nacional, 20000, cualquier otra. Entonces, en conclusión, una seguridad más robusta porque tenemos una mayor madurez en la implantación de controles, mayor resiliencia porque nos estamos asegurando que podemos enfrentar y recuperarnos ante posibles incidentes. Nosotros, repito, no vamos a prevenir como el tornado, no vamos a prevenir el tornado, pero sí vamos a tener nuestra casa preparada, con seguros, con todo, para retornar lo más rápido a la normalidad. Por supuesto, vamos a generar una mayor confianza y, ojo, cuando venga NIS, cuando venga la normativa de ciberseguridad, cuando venga la normativa de inteligencia artificial, que todo esto está aprobado, esto no es un futuro, esto es la realidad, nosotros ya tenemos un camino realizado, por supuesto. Y luego, evidentemente, un cumplimiento normativo. Adicionalmente, la mejora continua, una buena colaboración, una buena eficiencia optimizada y la reputación, una reputación mayormente fortalecida, nos va a dar esa capacidad en la organización de afrontar unas posibles consecuencias con una mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Por último, esto es una norma de reconocimiento internacional, es un esquema de certificación ya maduro, como os dije, ya viene de varios años, no es una norma nueva que apenas está empezando, que a ver el impacto, no, ya esto ya, si no me equivoco, ya es su tercera modificación. Como cualquier otra norma basada en ISO, es una norma a certificar en 3 años, o sea, una auditoría inicial con auditorías de mantenimiento y, evidentemente, dependiendo del tamaño de la organización, tendrá un mayor día o menos días para la certificación. Y luego, por supuesto, que cualquier tipo de empresa, pública o privada, puede ser parte de una licitación. Entonces, este sería el entorno de la 27032. Pues muchísimas gracias a todos. Por mi parte, no tengo mucho más que comentar y yo creo que ya se puede abrir la ronda de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. Se abre el tiempo de ruegos y preguntas. Informar de todas formas que estas presentaciones os las harán llegar desde Startup. Amén de que el evento se está grabando y en su perfil de LinkedIn también colgarán la grabación. Sí, Pues en el nada, apartado, aquí dentro de los asistentes tenéis acceso ahí a un apartado de preguntas y respuestas, que es donde podéis ir planteando cualquier consulta que queráis hacer. no se anima nadie. Ha quedado todo muy claro. Es el- Yo creo que no. Sí, ya está. No hay dudas.
Espera, a ver. No obstante, deciros que bueno, que tenéis los contactos de Startup para cualquier duda que os vaya surgiendo. Si ahora mismo pues no se le ocurre a nadie ninguna consulta, podéis dirigiros directamente a Startup y Startup, si las dudas son respecto a certificación, ellos nos las derivarán. Si son de consultorías, nos las responderán directamente ellos. Sí, pregunta de aquí, sí, ¿a qué nivel de equiparación se encuentran ISO 27032 y el NS? Pues yo diría, respondo yo diría dependiendo también, por supuesto, que el nivel de implantación del NS, si es un NS básico, pues yo diría un 50%, si es un NS medio, pero esto muy, muy en general, ¿eh? A lo mejor entre un 80-85%, y si es un NS a nivel alto, o sea, categoría alta, pues diría un 90 y tantos por ciento. 95, quizás siempre estas normas son especializadas, pero bueno, el nivel de cumplimiento es bastante. O sea, esa línea base, a partir de allí, pues dependiendo lo que nuestra propia exigencia y niveles de riesgo. Yo aquí siempre comento eso, ¿no? El NS es bastante más específico, mientras que la 27, esta y todas en general, pues son algo más generales. Y entonces, bueno, sí que es verdad que cumplir el NS te garantiza más, un mayor grado de adecuación a la 27, que si cumplimos con la 27 no tiene por qué haber esa alineación, digamos, con el NS, sobre todo eso, porque el NS te pide en algunos casos medidas muy, muy específicas. Nos preguntan aquí, nos dice, corregidme si me equivoco, pero la diferencia entre 27001 y 27002 es que la 2 es mucho más específica y extendida. Bueno, aquí al final realmente la 27001 es la que nos establece los requisitos del sistema de gestión y tiene un anexo A con una descripción general, unos objetivos, una descripción de los objetivos de cada medida de seguridad. La 27002 no es la certificable, sino que es una guía que te orienta en cómo implantar esos controles que contempla incluidos en el anexo A de la 27001. O sea, al final, digamos que la importante, digamos, que se certifica es 27001, que nos pone todos los requisitos, y 27002 nos orienta en cómo implantar esos requisitos. Nos preguntan por aquí si es obligatorio tener un sistema de gestión ERP para poder tener la ISO 27001. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Es obligatorio tener un sistema de gestión? Un ERP, no, a ver, en principio no sé si te refieres, entiendo que igual te refieres a tener algún tipo de aplicación para poder gestionar la ISO 27001. A ver, nosotros desde el punto de vista de consultoría no solemos recomendar y de hecho no ofrecemos y no vendemos aplicaciones para gestionar porque al final lo que importa es aplicar medidas de seguridad. Lo que sí que no, o sea, me gusta avisar, ¿vale? Es que hay gente que piensa que por tener una aplicación para gestionar la ISO 27001 ya lo tiene todo hecho. Y no, una aplicación para gestionar la ISO 27001 te facilitará un poco a lo mejor gestionar determinados documentos, te centralizar algunas evidencias, pero no es algo, o sea, el trabajo no te lo va a hacer solo una aplicación. Vale, aquí también preguntan si podemos contrastar la nueva OP NUC 1, que entiendo que es el control del NS relativo a la protección de servicios en la nube, del NS con la ISO específica. Eh, a ver, bueno, no sé si aquí queréis vosotros comentar. Yo en principio, a ver, es una norma que al final decíamos, sobre todo con la 27017, sí que yo la veo más alineada porque precisamente la 27017 es específica de seguridad de servicios en la nube. También es verdad que el resto, tanto la 27010 y 27032, incluye cuestiones específicas de protección de servicios en la nube, pero incluye más cosas. 27017 yo creo que está más centrada en lo que es esos servicios en la nube. Totalmente, sí, no. Y sí que te da una variante de controles de acceso, también temas de concienciación, identificaciones, criptografías,
pero cada una va un poquito en ese apartado, ¿vale? Parece que me Parece que ya no hay más preguntas. Mm. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por cerrada el webinar de hoy. Quería dar de nuevo las gracias a Stara por la gran organización de este webinar. Y nada, recordaros que se pondrá en contacto con vosotros en los próximos días para enviaros las presentaciones. E insisto que esta grabación la colgará Startup en LinkedIn en su perfil y podéis acceder para poder revisarla de nuevo. Pues nada más, damos por concluido el webinar de hoy. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen día y los que tengáis el puente disfrutéis de la Semana Santa. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Chao, Hasta chao. Venga, luego. hasta luego.